Saludos, ¿cómo están? Les habla la maestra de Administración de Empresas Yandira Flores Eguizábal. Para mí es un gusto compartirte acerca de la jerarquía normativa en el Perú para conocer el orden, así como también pues el vínculo de estas, tomando en cuenta que las normas jurídicas constituyen una de las principales fuentes de derecho. Sin embargo, no todas tienen las mismas características, alcance ni jerarquía. Vamos a ver cómo es que en nuestro país están ordenadas. En primer lugar tenemos la Constitución de Tratados Internacionales, luego las leyes, reforzada por los decretos y resoluciones, finalmente las normas de interés de parte. ¿De dónde nace esta famosa pirámide normativa? Pues esta está determinada también como la pirámide kelseniana. Esto se hace alusión al famoso creador, el jurista austriaco Hans Kelsen, que dicha representación pues va a incluir 5 niveles, las que vimos anteriormente y las reforzamos aquí. En primer lugar, la Constitución y los tratados sobre los derechos humanos, seguida por las normas con rango de ley, la tercera por los decretos, cuarto las resoluciones y finalmente las normas de interés de parte. A continuación vamos a conocer uno a uno. En primer lugar, la Constitución, entendiendo pues que nace de un poder constituyente a diferencia de las demás normas que emanan de poderes constituidos legislativo, ejecutivo y judicial. Además de ser una norma jurídica, es una fuente de derecho, ya que señala los órganos y organismos legítimos para gobernar, su estructura, la competencia y el procedimiento que se debe seguir. Asimismo, también pues establece los parámetros o los estándares respecto de las cuales deben adecuarse las demás normas. Es la norma principal que prevalece en este caso sobre los demás, por lo tanto pues va a contener principios y derechos que no pueden ser vulnerados por aquellas que son de inferior jerarquía. En el siguiente punto tenemos los tratados sobre los derechos humanos. Bueno, con respecto a esto hay que referirnos a lo que dice el artículo 55, pues que establece que los tratados internacionales en vigor se incorporan de forma inmediata al ordenamiento jurídico interno, pues forman parte del derecho nacional. Un ejemplo muy importante lo constituye pues la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o llamado también el Pacto San José de Costa Rica en el año 1969, por ejemplo. Las normas con rango de ley. Bueno, estas se caracterizan por ser generales, por lo tanto pues regulan situaciones abstractas, impersonales y objetivas aplicables a un conjunto determinado de personas, expedida por el Congreso de la República, y puede ser de diferentes clases, como por ejemplo aquí tenemos, pueden ser pues leyes ordinarias, pueden ser aquellas leyes orgánicas, así como también pues leyes de reforma constitucional y las leyes asignadas con la Constitución. Bueno, en este punto podríamos ver que es importante que entre ellas sus diferencias no radican en su jerarquía, todas están pues comprendidas en el segundo nivel, en este caso viendo todas, sino en su procedimiento de aprobación y en las materias que regula. ¿Sí? Vamos con el siguiente punto, que sería los reglamentos. Bueno, los reglamentos son normas de carácter secundario, subordinadas a la ley y de naturaleza diferente, así se les conoce, ¿no? En este caso responden pues al ejercicio de la función administrativa de diferentes entidades de la administración pública y no a una función legislativa. Un reglamento no puede inobservar lo establecido por las normas con rango de ley, por ejemplo. Hay dos clases, unas las que se conocen los ejecutivos, que están destinados a desarrollar o complementar lo establecido por una ley. Un ejemplo tenemos el reglamento de contrataciones con el Estado, que seguramente lo conoces cuando has visto alguna convocatoria pública. Por otro lado tenemos los autónomos, que son emitidos como consecuencia de la función normativa pues de una entidad pública y que recurre con el Reglamento General de Registros Públicos. Ahí vamos a tener pues
los reglamentos ejecutivos que van a ser aprobados por derechos supremos, los cuales no tienen rango de ley. Seguida por las resoluciones, que aquellas que se les conoce como normas de inferior jerarquía que los reglamentos y están pues subordinadas a ellas. Son emitidas al interior de las entidades públicas y pueden ser por ende inferiores al de alta dirección de la entidad, siempre que exista asignación de competencia expresa, comprende entre otras las resoluciones, por ejemplo, ministeriales. Ahí podemos tener también las directorales, las subdirectorales, entre otros. Número 6 tenemos las normas de interés de parte. Aquí comprende a las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, los convenios colectivos y los contratos privados en este caso. Luego tenemos aquí algunas dudas que vamos a ir aclarando, ¿no? Que quizás de todo este tema te hayan nacido. ¿En qué consiste la supremacía constitucional? Bueno, aquí vamos con alguna respuesta clara. La Constitución pues ostenta la famosa llamada supremacía respecto a las demás normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Se ubica en la cúspide de la pirámide normativa, o sea, la primera. Es la más importante considerando que también es la principal fuente de derecho. Así que la supremacía constitucional tiene como primer antecedente al célebre, por ejemplo, al caso de Marbury, o también llamado la de Madison en Estados Unidos, en la cual se determinó que no solamente que era una norma suprema, sino además que los jueces podían inaplicar en este caso una norma. Otra dudita que por ahí te haya nacido quizás es ¿qué mecanismos existen para garantizar la supremacía de la Constitución? Bueno, aquí podemos decir pues que en el Perú se presentan dos sistemas de control de constitucionalidad, por lo cual se considera que poseemos en este caso un sistema dual, tanto como se dice, ¿no?, el control difuso y el control concentrado. El primero, en este caso llamado el control difuso, se encuentra consagrado por el artículo 138 de la Constitución, y el control concentrado pues va a figurar en los artículos 200 y en la de 202 de dicha norma. A través de este control concentrado, en este caso vamos a decir que el Tribunal Constitucional tiene la potestad de expulsar aquellas normas que son pues contrarias al texto constitucional. Es importante señalar que el Tribunal Constitucional puede también hacer uso del control difuso, la que anteriormente mencionamos. Vamos por otra duda. ¿Por qué se le considera la Constitución como principal fuente de derecho? Porque a través de ella, bueno, se puede crear órganos encargados de la producción normativa. También se otorga competencias, en este caso materiales, se determinan los procedimientos para la elaboración normativa, así como también se establecen los límites materiales para la elaboración normativa, se impone también los contenidos normativos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Todos los decretos tienen rango de ley? Pues aquí están. Vamos a ser bien severos y decir no. Los decretos son normas emitidas por el Poder Ejecutivo, sin embargo, solo tienen rango de ley los decretos legislativos, en este caso las que están pues por los congresistas, dicho de otra manera. Siguiente pregunta, ¿qué es una resolución legislativa? Posiblemente por ahí te haya causado curiosidad. Bueno, aquí lo podemos entender que es un acto parlamentario que generalmente pues va a regular cosas de manera particular y concreta. Ahí vamos a ver un ejemplo, la autorización del presidente de la República para salir del país, o tal vez la elección de los miembros del Tribunal Constitucional o la aprobación de tratados. Otra pregunta que tendríamos, ¿tiene rango de ley el reglamento del Congreso? Sí. Bueno, a pesar de su derecho, a pesar de su denominación de reglamento, el artículo 94 de la Constitución dispone que el Congreso elabora y aprueba
su reglamento que tiene fuerza de ley. Increíble, ¿no? También tenemos aquí otra pregunta, dice, ¿tiene mayor jerarquía una ley orgánica que una ordinaria? Aquí vamos a ser también severos al responder y decir no, ambas tienen igual de jerarquía. En este caso pues va a hacer la diferencia en su aprobación. ¿Y qué quiere decir? Pues en el caso de la orgánica es por la mayoría calificada, vale decir la mitad más de uno en este caso, mientras que la ordinaria requiere mayoría simple, es decir, la mitad más de uno de los congresistas asistentes. ¿Qué son las leyes de reforma constitucional? Bueno, en este caso los entendemos como las normas que materializan la reforma de la Constitución y están sujetas al procedimiento especial previsto en el artículo 206 de la Constitución, según el cual pues toda reforma debe ser aprobada por el Congreso con mayor absoluta de número legal de sus miembros. Así es, mejor dicho, con 66 votos. Bueno, ya estamos aclarando algunas dudas y entendiendo cómo es que la jerarquía de las normas se da en nuestro país. Recordemos esta pirámide y hay que tomar en cuenta que la Constitución trata pues tanto del aspecto político, así como también pues los derechos humanos. Por otro lado, las leyes pueden ser diversas, como las precedentes constitucional, de presupuesto, de cuenta general, los tratados internacionales, orgánicas, ordinarias, puede ser reglamento del Congreso, puede también ser legislativo, como resolución, decreto, decretos de urgencia, decretos leyes, ordenanzas regionales y municipales. Todas estas pueden ser pues conocidas o concebidas dentro de este rango. Bueno, aquí vamos a considerar la teoría de los triángulos superpuestos. Todo parte del Pacto de San José, entendiendo que es un convenio internacional, lo que anteriormente mencionamos, en este caso en Costa Rica, ¿no? En la cual Perú también pertenece, seguida por la Constitución, finalmente hablada con las leyes. Luego también vamos a entender aquí a nivel dinámico la jerarquía normativa a través de las pupiletas. Encuentra rápido todas estas terminologías que están ligadas al tema tratado. Bueno, me despido con esta frase: las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Lo dijo Montesquieu. Nos vemos hasta la próxima.